Me hagas reír. Ya. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Esperamos que estén muy bien. Hoy día toca la primera clase de negociación colectiva. Como vieron ustedes en el evento es la clase 1 porque en la otra semana viene la continuidad. Estas clases normalmente las hacemos nosotros desde la escuela sindical, los compañeros abogados, abogadas, egresados, egresadas, hacen esta clase normalmente porque nos interesa finalmente darle la continuidad y asegurar de que vamos a pasar todos los contenidos necesarios respecto de negociación colectiva, que son uno de los temas más importantes y como fundamentales de este segundo semestre. Así que les invitamos a que estén muy atentos. La clase de hoy día la van a hacer dos compañeros, un compañero, una compañera, un compañero egresado, una compañera abogada. La compañera es Claudia Pérez, ya va a empezar, y después viene Esteban, ¿ya? Y vamos a ver el día de hoy ciertos temas que son importantes. Primero, como contextos generales respecto de negociación, derecho a información y contrato colectivo. Así que les invitamos a que estén atentos, que vayan dejando todas sus consultas en el chat y que estén participando harto por el chat igual. Nosotros los estamos leyendo constantemente, el equipo técnico que está detrás está bien atento a sus comentarios y a sus preguntas. Y al final de la clase vamos a estar en vivo respondiendo todas las consultas que ustedes vayan dejando. Eso, cierta información general antes de empezar la clase. Primero, les recordamos que nosotros siempre mandamos el material, mandamos los PowerPoint, así que para que no lo, o sea, escríbanlo si quieren, pero lo vamos a hacer igual, lo vamos a subir, lo vamos a mandar a los correos de las personas que están inscritas. Les recordamos también que las inscripciones cerraron ya hace como unas 3 semanas. Y por último, les recordamos que hace unas 2 semanas publicamos el Boletín Sindical Carmela Geria, su 7ª edición, donde tocamos hartos temas respecto de memoria, respecto de contingencia también, leyes laborales que son importantes para su formación. Está en nuestra página de Facebook, está fijado al principio de la página, así que nos ayudarían mucho, sería una muy buena retribución también del trabajo, que lo puedan difundir, que lo puedan compartir y que lo compartan desde su Facebook, desde su página web, etc. Así que eso, va a empezar Claudia y después va a seguir Esteban. Así que para que pongan a la Clau aquí en el video. Amaro. Ya. Mientras esperamos que se conecte Claudia, les mandamos un saludo a todos los que están escribiendo ahí, al sindicato de Talca, del Hotel Casino, y a todos de Walmart. Tenemos muchos trabajadores y trabajadoras del sector del retail, así que ahí creo que les mandamos de verdad un muy afectuoso saludo a ustedes, a los profesores, profesoras. También valoramos mucho su trabajo. Ahí está la Clau. Ya, Clau, te dejo entonces para que hagas la primera parte de la clase. Después viene Esteban y al final vamos a responder todas sus consultas en vivo. Así Ya. que muchos cariños. ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Eso espero. ¿Sí? Que alguien me retroalimente, por favor. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Ya. Eh, Sí, Clau, te escuchas bien. ya, perfecto. Ya. Sí, la inseguridad porque, bueno, las primeras las disculpas, tuve más técnicos para poder conectarme, así que por eso se atrasó bastante la clase. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, como bien decía mi compañera Cata, hoy día vamos a empezar a tratar, digamos, una de las temáticas más importantes del curso de Derechos Colectivos, que es la negociación colectiva. Voy a precisar que yo estoy en calidad de egresada en estos momentos, ¿ah? para evitar también cualquier conflicto. Y vamos a comenzar, bueno, voy a hacer señalar cuáles son los temas que se van a tratar en estas dos clases de negociación colectiva.
Bueno, primero el contexto de la regulación, por qué llegamos a este modelo de relación laboral, y a partir de eso, cómo se entiende la negociación colectiva arreglada, que es nuestro tema que nos convoca, las normas generales sobre la negociación colectiva, cómo debemos preparar una negociación colectiva o cuáles son los instrumentos financieros para justificar este petitorio, y también la existencia de otros instrumentos financieros que nos van a ayudar para dirigir en el fondo las actividades del sindicato en general, las tareas sindicales cotidianas, ya que también existen instrumentos que ustedes van a poder solicitar. Vamos a caracterizar el contrato colectivo de trabajo, vamos a hablar del procedimiento de la negociación colectiva propiamente tal, del procedimiento con sus requisitos, con sus plazos, con las etapas del proceso, por ejemplo, la presentación del proyecto, la respuesta del empleador, el periodo de negociación, posteriormente la huelga, en las clases siguientes. Y además vamos a hablar de otros procedimientos de negociación colectiva, como por ejemplo sería el caso de negociación colectiva por ramas, si es posible o no, algunas otras visiones internacionales, ¿verdad? La negociación colectiva interempresas, la de federaciones y confederaciones. Eso vamos a tratar en estas dos clases. Voy a intentar ser lo más explicativa y breve también posible, en atención al tiempo. Así que, bueno, partamos. ¿Quiénes han participado de los talleres? El día de ayer nosotros hicimos un taller sobre libertad sindical y proceso constituyente. Ustedes ya han revisado, ¿verdad? En algunas clases anteriores, han visto de qué se trata la libertad sindical, entendido como este derecho fundamental, ¿cierto?, que tienen los trabajadores y trabajadoras. Así que, pensando en eso, vamos a entender la libertad sindical, ¿cierto?, como este pilar que tiene estas tres patitas, que es la negociación colectiva, las organizaciones sindicales, o sindicalización, ¿verdad?, y la huelga. Ahora nos vamos a abocar, ¿verdad?, a la negociación colectiva, que es este procedimiento que nos permite, entre otras cosas, mejorar las condiciones de trabajo, remuneracionales, ¿verdad?, y mantener esta comunicación con el empleador a través de un contrato colectivo de trabajo que debe respetarse, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el contexto en el que nos situamos para llegar a este tipo de negociación colectiva? Estos cuatro pilares del plan laboral, que también lo vimos el día de ayer en el taller, entiende que es la libertad sindical, a lo que nos convoca la negociación colectiva a nivel de empresa, es un procedimiento sumamente reglado, un procedimiento hiperreglamentado en cuanto a plazos, a requisitos, se reduce en extremo en las materias para negociar y hay una baja incidencia en la distribución de ingresos. ¿Ya? A modo de ejemplo, José Piñera, como ideólogo, como ideario de este plan laboral, presenta en un libro, digamos, nos cuenta cuál fue el pensamiento que guió este plan laboral, y yo les voy a citar algunas palabras de José Piñera en La Revolución Laboral, así se llama su libro. Y dice lo siguiente. Dice, es necesario romper con los mitos que se adueñaron por años de esta área de la legislación laboral y advertir que la negociación colectiva en ningún caso ha de ser un mecanismo para redistribuir los ingresos o riqueza en el país. El objetivo es asegurar el logro de una equivalencia entre remuneraciones y productividad. El sistema está diseñado para hacer jugar libremente los intereses, aspiraciones y conveniencias que pueden tener empleadores y trabajadores. Los hace jugar libremente, pero sin perder de vista la disciplina del mercado. Eso por un lado. Y nuevamente, más adelante, él también se refiere a la disciplina del mercado. ¿De qué manera? Dice que la finalidad también es reemplazar la lucha de clases por la lucha de empresas, lo que es funcional a una economía de libre mercado. O sea, nuevamente vamos como concluyendo cuáles son las bases que informan este plan laboral y, por ende, nuestra actual legislación laboral, ¿ya? Y finaliza otra de sus citas, es la posibilidad de contratar reemplazantes en las empresas en huelga es la mejor manera como el mercado disciplina las posturas en la negociación. Bien, entonces, en este caso podemos comprender que el plan laboral está dentro de los cuatro pilares,
claramente lo que se intenta es reducir las materias a negociar, solamente reducirlas a un ámbito de empresa remuneracional, una baja incidencia en la distribución de ingresos, porque lo que se quiere es disciplinar, digamos, el mercado, competir empresa por empresa, y no que a través del de el proceso de negociación exista una redistribución de la riqueza, mucho menos. ¿Ya? Entonces, entendiendo que la negociación colectiva se encuentra en esa postura, nos encontramos en esa situación, vamos a comprender que más adelante el procedimiento, sí, es cierto, es muy reglado, la huelga se encuentra hiperregulada, y las materias de negociación de la misma forma. Vamos a continuar con las normas generales. Bien. En las normas generales, en cuanto a las partes de la negociación, estas deben negociar de buena fe, ¿cierto? Cumpliendo con las obligaciones y los plazos, sin poner obstáculos que limiten las opciones de entendimiento entre ambas. Para ello también existen garantías procesales, garantías judiciales, que por ejemplo podría ser una práctica desleal si no se actúa de buena fe en la negociación, en las negociaciones que ocurren dentro del proceso, por ejemplo. ¿Ya? En cuanto al ámbito de aplicación, la negociación colectiva tiene lugar en la empresa del sector privado, ¿cierto? Y en las que el Estado tenga aportes que no superen más del 50%. ¿Se entiende, verdad? Las empresas donde el aporte del Estado es de un 60%, por ejemplo, no pueden negociar colectivamente. Pero existe una excepción, que es en el caso de los colegios particulares subvencionados y los técnicos profesionales, donde el aporte del Estado como subvención puede ser superior al 50% y sí se les permite negociar colectivamente. ¿Ya? Bueno, también tenemos los trabajadores que están impedidos de negociar. ¿Y estos cuáles son? Son aquellos trabajadores que tienen facultad de representación del empleador y que estén dotados de facultades generales de administración. Es decir, por ejemplo, que puedan despedir trabajadores. Cuando nos encontramos frente a un supervisor o un trabajador que tenga, digamos, un rango superior, pero que en su contrato de trabajo no se indica que está excluido de negociar, no tiene facultades de administración reales, porque en el fondo no tiene la facultad de despedir trabajadores, sí puede negociar colectivamente. ¿Ya? Y ese asunto ahora resultó de suma importancia porque se debe dejar constancia en el contrato de trabajo cuáles son los trabajadores que están excluidos de negociar. Bien. En cuanto a las materias de negociación, existen aquellas que, bueno, debe ser de común interés, ¿cierto?, entre el trabajador y el empleador. Son materias propias de negociación también las remuneraciones, los beneficios en especie, dinero, condiciones comunes de trabajo. Y además se pueden incluir, bueno, a partir de la reforma además, el acuerdo de extensión de beneficios previsto en el artículo 322. Y más adelante lo vamos a revisar detalladamente, pero es importante saber que en el contrato colectivo de trabajo se puede fijar, digamos, la extensión de beneficios, como también no se puede llegar a acuerdo. Y en caso de no llegar a acuerdo, se debe constatar en el contrato colectivo. Bueno, también se puede negociar pactos sobre condiciones especiales de trabajo, planes de igualdad de oportunidades, equidad de género en la empresa, acuerdos para capacitación y reconversión productiva de los trabajadores, y también algo que resulta importante, que también se puede tratar en una negociación colectiva como objeto de negociación, la conciliación del trabajo con responsabilidades familiares. O, por ejemplo, educacionales. Si es que el trabajador, por ejemplo, trabaja en vespertino, sí se podría resolver a través del contrato colectivo cuál va a ser el régimen para esos trabajadores que además participan en algún tipo de capacitación o incluso estudian independiente, digamos, del trabajo. ¿Ya? También se podría negociar acciones para corregir situaciones de desigualdad, capacitación, mantenimiento de servicios de bienestar, en fin.
Que es importante al respecto también señalar que en el caso de las empresas contratistas o subcontratistas, no se afectan la facultad de administración de la empresa principal. Es decir, cuando los trabajadores de una empresa subcontratista se encuentran en un proceso de negociación colectiva eh, y de huelga, posteriormente, si llegara a suceder, la empresa principal a donde ellos prestan sus servicios mantiene la facultad de administrar libremente las condiciones de trabajo, la cantidad de trabajadores y por ende es muy probable que contrate a otra empresa externa, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la relación del trabajador y el contrato colectivo, bueno, ningún trabajador puede estar afecto a más de un contrato colectivo de trabajo, que también se condice, se relaciona con la posibilidad de afiliarse solamente a un sindicato dentro de una empresa, ¿ya? El plazo mínimo para negociar colectivamente va a depender del tamaño de la empresa, ¿ya? El Código del Trabajo distingue entre microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa en función de la cantidad de trabajadores contratados. Entendemos como microempresa las empresas que tienen de 1 a 9 trabajadores, como pequeña empresa, que tiene de 10 a 49 trabajadores, a una mediana empresa, que tiene de 50 a 199 trabajadores, y una gran empresa, a que tiene más de 200 trabajadores, ¿ya? Entonces, en el caso de la microempresa y la pequeña empresa, el mínimo tiempo para negociar es de 18 meses. La mediana empresa de 12 meses y la gran empresa de 6. Otro asunto importante como una norma general en la negociación colectiva es el fuero de la negociación colectiva. Ustedes ya probablemente ya han visto cuáles son los fueros que tienen como directores sindicales, ¿verdad? Al momento de constituir un sindicato. Y el foro de la negociación colectiva también resulta sumamente importante, ¿verdad? Porque, bueno, se empieza a contar desde 10 días antes de la presentación del proyecto de contrato hasta 30 días después de que se suscriba el contrato colectivo. ¿Y qué ocurre con los trabajadores que se integran o pasan digamos, a firmar este proyecto de contrato y que no estaban inscritos antes en el sindicato? Para los trabajadores que ya han negociado colectivamente, saben que tienen un plazo de 5 días desde la presentación del proyecto para ingresar a otros trabajadores en esta nómina, ¿verdad? Y 2 días después para informarle a la inspección del trabajo que existen estos nuevos trabajadores en el sindicato o que se adhirieron al proyecto de contrato. Y ellos también se les aplica este fuero, ya desde que se inscriban en el sindicato, de que participan, hasta 30 días después de la suspensión del proyecto de contrato. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a los beneficios y la afiliación, la discusión de la titularidad sindical la vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cómo se refirió el Tribunal Constitucional al respecto, qué es lo que se propone, digamos, cuál es la finalidad de la titularidad sindical, de que el sindicato sea el único titular para negociar colectivamente, ¿cierto? ¿Qué ocurre, digamos, cuál es el escenario? Pero, bueno, actualmente se mantiene la regulación relativa a que los trabajadores que participan se les aplica el contrato colectivo suscrito entre el empleador y la organización sindical, ¿cierto? Se accede a los beneficios. Y esto que implica que el contrato colectivo pasa a formar parte del contrato individual del trabajador. En las cláusulas, por ejemplo, donde se traten asuntos colectivos, como por ejemplo un paseo de fin de año o el establecimiento de un fondo para bienestar, o el arriendo digamos, de la sede sindical, todo ese tipo de derechos que solamente pueden ejercerse de manera colectiva, en esos casos, claro, no pasa a formar parte del contrato individual, pero todo el resto de los beneficios adquiridos por el contrato colectivo pasan a formar parte del contrato individual de trabajo. ¿Y eso porque es importante? Eso es importante porque muchas veces los trabajadores tienen la idea de que el contrato individual, digamos, tiene como más peso que el contrato colectivo. Sin embargo, no es así. Todas las cláusulas del contrato colectivo pasan a formar parte del contrato individual de trabajo. Y eso también es un tema importante que también que es materia de negociación, poder encontrar por ejemplo, formar un grupo que
se encargue de verificar y asegurar el cumplimiento de las condiciones, de las cláusulas del contrato de trabajo. Eso sí se puede negociar también, ya en la negociación colectiva. Puede quedar estipulado quiénes van a ser los encargados de verificar el cumplimiento de las cláusulas, ¿ya? Y asimismo, bien dice, en relación al contrato colectivo y al individual, no se pueden suscribir acuerdos individuales que disminuyan los beneficios de un contrato colectivo, ¿ya? Si estuvieron en el semestre anterior, en derechos individuales, probablemente revisaron cuáles son los principios que informan el derecho del trabajo, y entre ellos el individuo pro operario, pro trabajador, o principio de protección, donde claramente si tenemos un contrato colectivo, las condiciones que se estipulen posteriormente no pueden ser inferior o de mejorar las anteriores, ¿verdad? Bien, bueno, como norma general, tenemos la posibilidad de negociar colectivamente de manera no reglada, ya estas negociaciones son voluntarias, son directas y sin sujeción a normas de procedimiento. Esto que incluye que no se puede hacer efectiva la huelga, no se puede paralizar, y por ende el mecanismo de acción para poder presionar en caso de negociación colectiva tampoco lo vamos a tener, ¿verdad? Son negociaciones voluntarias. También el empleador puede rechazar simplemente la solicitud. Y en el caso de una negociación colectiva, no. Está obligado a negociar porque se ha suscrito un contrato anterior o porque se dan los requisitos para negociar colectivamente, ¿verdad? Por eso hablamos de negociación colectiva arreglada. Ya. Vamos a pasar al segundo punto, que es derecho de información. Ya, y en cuanto al derecho de información, nosotros tenemos, a ver, podremos clasificar este derecho de información al derecho de información periódica, a la negociación colectiva o por cargo y función, ¿ya? Digamos, ¿qué es el derecho a la información? Es muy importante, es relevante en el proceso de negociación colectiva, pero también fuera de la negociación colectiva es importante el derecho a información porque, digamos, es el instrumento en que los sindicatos les permite observar cuáles son las condiciones financieras de la empresa y a partir de eso, incluso poder proponiendo, modificando situaciones o tener conciencia, digamos, de cuáles son, si existe alguna preferencia, si existen remuneraciones que son más elevadas para un trabajador, para una trabajadora, que existe una discriminación en la igualdad de remuneraciones. Son varios los elementos que nos permiten vislumbrar el derecho a la información, ¿ya? Entonces digamos que es un derecho de naturaleza instrumental, ¿cierto? Que facilita el desempeño del sindicato, ¿verdad? La cual se pone a disposición de los representantes de los trabajadores estos instrumentos, esta información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, siendo dentro de los cumplimientos de sus objetivos, de los objetivos más importantes de una organización sindical, el de la negociación colectiva, pero no el único, ¿verdad? Bueno, este derecho se fundamenta en el principio de buena fe que habíamos comentado, ¿ya? ¿Qué tipo de derecho a información tienen los sindicatos? Lo podemos clasificar en derecho a información periódica, de información específica para la negociación colectiva, y el derecho a información por cargo o funciones de los trabajadores. ¿Cuál es el derecho a información periódica? Ya. El derecho a información periódica es aquel que tienen los sindicatos, la empresa, para que se les entregue, sin que les sea necesario solicitarlo, pueden ser entregada determinado tipo de información en un periodo anual, en este caso lo vamos a ver anual, en el que la empresa haya generado esta información, ¿ya? Eso dependerá del tamaño de la empresa y para estos efectos, la micro, pequeña y mediana empresa puede dar cuenta de los ingresos y los egresos según el régimen tributario al que se encuentran acogidas, y eso el sindicato lo puede solicitar de manera anual, ya dentro de los 30 días siguientes a la declaración de impuesto a la renta, ¿verdad? ¿Qué es importante al respecto? Que en el caso de la gran empresa, ¿me escucho? ¿Sí? En el caso de la gran empresa,
existen varios instrumentos a los que se puede acceder. ¿Ya? Tenemos el balance general, el balance de 8 columnas, ¿verdad? El estado de resultados, los estados financieros auditados, que es lo ideal, y otra información de carácter pública, que es el estado financiero consolidado. Finalmente, de eso es lo que estamos hablando, en las sociedades anónimas abiertas, porque la Superintendencia de Valores y Seguros es quien accede a esta información y quien la publica, ¿ya? También, el plazo de entrega de esta información es de carácter anual. Ya dentro de los 30 días de que estos documentos se encuentren disponibles, el sindicato puede solicitarlo al empleador y este no puede negarse a entregarlo. ¿Ya? Por eso hablamos nuevamente de que se basa en el principio de buena fe. Se entiende que deberían ser fidedignos. Así que, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sindicatos de empresa que se forman después de la entrega de la información periódica? Ya pasaron, por ejemplo, ya pasaron los 30 días desde que se hizo la declaración anual de impuesto a la renta, o pasaron los 30 días eh, de que se presentó el estado financiero consolidado, por ejemplo, y el sindicato se forma después. Bueno, en esos casos, eh, una vez que se ha comunicado, ¿cierto?, la constitución del sindicato, la celebración de la asamblea, ¿verdad?, comienza a correr otro plazo de 30 días para que la empresa entregue al sindicato la información. Creo que hasta ahí me corresponde a mí, ¿no? Sí, sí. Luego viene mi compañero para continuar la clase y bueno, las preguntas al final también me gustaría hacerle algunas precisiones, pero que bien se relacionan con la materia, quizás tienen más que ver como con términos más generales, ¿ya? Entonces, al final de la clase, las preguntas nuevamente pueden formularlas y yo también les quiero hacer un par de alcances. Así que eso, lo espero. Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Como dijo Cata en la introducción, mi nombre es Esteban Vivanco, miembro de la Escuela Sindical desde hace bastante, y voy a continuar con la presentación de hoy, que es el día número 1 o la clase número 1 de negociación colectiva. Esperemos un momento para compartirles pantalla. Bien. Parece que ahí pueden ver la presentación. Perfecto. Bien, como vimos con Claudia recién, existe derecho a la información del sindicato respecto de la empresa de forma periódica, y también tenemos un derecho a la información que es específica en la negociación colectiva. Este derecho a esta información, valga la redundancia, es precisamente la que la empresa debe proporcionar al sindicato de forma previa al inicio de la negociación colectiva reglada, para alivianar en parte la enorme, abismal diferencia de información que cuenta el sindicato versus con la información que cuenta la empresa. Recalco que este derecho, al igual que la mayoría de los derechos que están anexos a la negociación, es en cuanto a una negociación reglada. Una negociación no reglada no está sujeta a este tipo de obligaciones para el empleador. No obstante, el código permite que las partes puedan acordar las cláusulas que estimen convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley. Y no sería contrario a la ley que el empleador voluntariamente entregara esta información. De hecho, me ha tocado ver experiencias de negociaciones en las cuales el empleador le interesa adelantar la negociación, que en el fondo es negociar de forma no reglada, a lo que el sindicato le dice: muy bien, pero necesito que me entreguen la información financiera como si esto fuera arreglada. De otra forma no me siento. Y la empresa interesada accede. O sea, me ha tocado ver esa experiencia y se los comento para que lo barajen como alternativa en el día que les toque dirimir esa situación.
Bien, ¿qué información debe entregar la empresa en cuanto a la información en la negociación colectiva? En primer lugar, vamos a hablar de las grandes y medianas empresas. Una mediana empresa es aquella que tiene 50 o más trabajadores y la grande es aquella que tiene 200 o más trabajadores. ¿Cuándo se solicita esta información? El sindicato puede solicitarla dentro de los 90 días previos al vencimiento del instrumento colectivo vigente. Es decir, si yo tengo un contrato colectivo vigente, en la empresa, este sindicato tiene un contrato colectivo vigente con la empresa, podrá solicitar esta información dentro de los 90 días antes de que expire el contrato que se encuentra vigente. ¿Qué pasa si la solicita antes? En realidad no pasa nada porque sería un error. La empresa no estaría obligada en ese contexto a entregarla de forma anticipada. Bien. ¿Qué información tiene que entregar? En primer lugar, la planilla de remuneraciones pagadas a los trabajadores afiliados a la organización que los requiera, desagregada por haberes, es decir, solamente los ingresos, entre comillas, solo los números verdes de las liquidaciones, con el detalle de fecha de ingreso a la empresa y cargo o función que desempeña. Importante acá recalcar la fecha de ingreso, que no es raro, lamentablemente, que en empresas a alguien o a un trabajador, a una trabajadora que tenga más antigüedad, se le pague menos por el mismo cargo y las mismas funciones que alguien que entró el año pasado o que entró este año. Esas perspectivas o ese tipo de diferencias puede encauzar la redacción del contrato, del proyecto de contrato colectivo que el sindicato presentará. Por ejemplo, en ese caso que acabo de mencionar, tiene más sustento una cláusula de reajuste de remuneraciones que vaya por una nivelación a aquella persona que tiene más antigüedad y que la remuneración no se le ha ido ajustando a lo largo del tiempo. Bien, y sobre la función que desempeña, en el fondo, nuevamente, ver que a los dos operadores de Grupo Horquilla le están pagando más o menos lo mismo, o si hay una diferencia, ¿en qué se funda esta diferencia? En el fondo, tener el mapeo de las remuneraciones de las y los integrantes del sindicato. En este punto, la ley expresamente dice que para que la empresa otorgue esta información al sindicato, el sindicato debe estar o autorizado individualmente y particularmente por cada trabajador o trabajadora cuya información está siendo requerida, o debe estar expresamente expuesto en los estatutos del sindicato. La autorización para que la autorización, es decir, las y los miembros del sindicato autorizan a la directiva sindical para pedir esta información sin tener que requerir a uno su voluntad de forma individual. Bien, acá es un ejemplo estándar de una planilla entregada en el contexto de la información requerida. En este caso, y en esta planilla están solamente las remuneraciones como sueldo, es decir, el sueldo base. Bueno, les cortamos los nombres por razones de protección ahí, de datos. Pero esto es más o menos lo que una empresa debería entregar. Esto es solamente el punto, ojo, de sueldo base. O sea, acá habría que agregar los demás conceptos que se incluyen en la remuneración en haberes. Pero esta planilla de Excel tenía más pestañas, no les voy a dar la lata mostrándoselas todas, es para que tengan una idea referencial de lo que sería esa planilla. Y a la vez, como les comenté, es necesario que los estatutos del sindicato tengan una autorización expresa para que la directiva pueda solicitar esta información sin necesidad de pedir la voluntad de cada trabajadora, de cada trabajador para ello. Un ejemplo estándar de incorporación de esta cláusula en los estatutos de un sindicato es la que anexo. Acá, como verán, en el punto A se ve como deber, es decir, en el título, en el apartado de los deberes del directorio,
en este caso, las atribuciones del directorio. En el punto A se señala que pueden solicitar la información específica necesaria por la negociación colectiva dentro del plazo de los 90 días, bla, bla, bla. Bien. Si no estuviera esto, yo como dirigente tendría que pedir a cada trabajador y a cada trabajadora su voluntad escrita y expresa para que me entregue el empleador esta información. De otra forma, no puedo. La ley necesita, la ley expresamente solicita al sindicato tener esta autorización, ya sea a través del estatuto o a través de la voluntad individualmente expresada. Entonces tenemos planilla de remuneraciones desagregada. Luego, el valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del instrumento colectivo vigente. Esto es, obviamente, en una empresa que tenga instrumento colectivo vigente. Acá, una sugerencia, recomendación, un tip. Tengan especial atención con los montos que les entregan en el valor actualizado. Especialmente si en el momento que me entregan esta información está cerca de un periodo de reajuste por IPC. No es raro que los contratos colectivos incluyan métodos de reajuste de todo el contrato por distintos factores, siendo el IPC el más común. Supongamos que mi negociación colectiva comienza en noviembre y le pedimos la información específica para negociación ahora en septiembre y la empresa la entregó. Me entrega también el valor actualizado de todos los beneficios que forman parte del contrato actual. Ok, no hay mayor problema. Pero mi contrato actual dice que en octubre habrá un reajuste por IPC semestral. Ojo con eso, no se les vaya a ir la actualización del contrato, que puede que transcurra esta actualización de IPC incluso el mes anterior o durante la negociación misma, estando el contrato todavía vigente. En el fondo tengan ojo de tener lo más actualizada posible la suma, los montos del contrato, para que no les vayan a pasar gato por liebre y en el momento de la mesa no les vayan a presentar como oferta o propuesta de negociación un incremento que encapsule o ya tenga envuelta el aumento de IPC que la empresa de todas formas tenía que hacer por negociación colectiva. Bien, tercer punto, los costos globales de mano de obra de la empresa de los últimos 2 años. Si es que mi contrato colectivo tiene una duración mayor a 2 años, recuerden que la duración máxima de un instrumento colectivo actualmente en Chile es de 3, la empresa me tendrá que pasar los costos globales de mano de obra de los últimos, la cantidad de tiempo que tenga de vigencia ese contrato. Es decir, si yo tengo un contrato, por ejemplo, por 28 meses, ya no será de los últimos 2 años, sino será de los últimos 2 años más 4 meses. O sea, contrato por 3 años ya no son de los últimos 2 años, sino de los últimos 3 años. Bien, cuarto punto, toda la información periódica referida en los artículos 315 y 318 del Código del Trabajo que no haya sido entregado oportunamente a los sindicatos de empresa cuando corresponda. ¿Cuál es esta información periódica? Es la que vimos hace un momento con Claudia. El estado de resultados, los balances auditados, la información que por ser una SA abierta tenga que entregar a la superintendencia respectiva, etcétera. Último punto, información que incida en la política futura de inversiones de la empresa que no tenga, a juicio del empleador, carácter de confidencial. Este punto es más bien un lindo saludo a la bandera. En mi experiencia, los empleadores en general entregan la menor información posible, cumplen con el RAS de la información que puedan entregar. Nunca me ha tocado ver un empleador que voluntariamente entregue la información que incida en la política futura de inversiones de la empresa a ningún sindicato que negocie de forma arreglada. Bien,
Antes de continuar, quiero hacer una precisión respecto a la información periódica. Es probable, o no es tan raro, que la información que entregue la empresa, y esto a partir del punto 4 de esta lámina, por ejemplo, un balance, no tenga tanta especificación como la necesita el sindicato o como la necesita cualquier persona que quiera leer un balance. Puede que esté o muy sintético o que esté todo desordenado o unas columnas que nadie entiende y sin ninguna nota. En ese sentido, como dijo Claudia, es recomendable hacerle hincapié a la empresa, ser bastante enfáticos en que este estado de balance o sea auditado por una empresa externa, si es que lo cuenta la empresa con ese material, o que la empresa facilite las notas explicativas de esos balances. Que valga la redundancia, son escritos, son notas que hacen los auditores, en la que cuentan por qué esa columna o por qué ese punto señalado en el balance está con esa nomenclatura o está con ese monto. En el fondo, explicar cómo llegaron a la conclusión a la que arribaron y que se refleja en el balance, que comúnmente será lo único que le entreguen al sindicato, el balance a secas, que nos sirve de mucho si es que no hay una explicación, un trasfondo detrás que se pueda analizar. En contexto de negociación colectiva también, o sea, si es que no me lo entregaron como información periódica este balance, este estado de resultados, pedirlo con énfasis en que sea con notas explicativas o con la auditoría externa si es que la empresa cuenta con ella. También, y si es que ustedes están trabajando en su negociación con un equipo asesor o con un contador, una contadora, recomendable que soliciten esta información como planilla Excel, no solamente la información a secas. No es raro que la empresa entregue toda esta información impresa en formatos que no son muy amigables para luego llevarlos a un Excel, por ejemplo, o para poder jugar con los números que me entrega la empresa, poder maniobrar, poder hacer cálculos, poder trabajar sobre la información que me entregan. La empresa no está obligada a entregar ninguna de las cosas que he mencionado ahora, o sea, las obligaciones legales de la empresa en cuanto a la información la relató Claudia y he continuado relatándolas yo. Como se darán cuenta, no está en ninguna parte acá que entregar obligatoriamente las notas explicativas del balance o que esta información se entregue en formato digital. Esas son solicitudes que les sugiero hagan. No obstante, la empresa legalmente no está obligada a proporcionarlas de esa forma. Bien, continuando. Entrega de esta información, máximo 30 días desde su requerimiento. Yo al día 90, previo a que termine mi contrato colectivo, requerí la información. A los 30 días, la empresa me los tiene que entregar. Estos, más que estos 90 días o 30 días en especial. En negociación colectiva, la regla general es que todos los plazos de días se cuentan como días corridos. Es decir, yo tomo la fecha en la cual va a terminar la vigencia de mi contrato y cuento 90 días corridos hacia atrás. No días hábiles, no días hábiles bancarios, no, corridos. Ahora, en negociación colectiva, bueno, esto nuevamente para los 30 días de plazo en los cuales el empleador me debe entregar la información requerida son corridos desde que yo los pegue. Todos los plazos de negociación colectiva, por regla general, son corridos. Si un término de plazo cae un día sábado, domingo, festivo, ese plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente. Comúnmente, no sé, si cae sábado, domingo será el lunes, si el lunes es feriado, se prorrogará hasta el martes. Si cae un miércoles feriado, por ejemplo, se prorroga al jueves siguiente que sea hábil. Bien, la información específica para negociación colectiva que acabamos de ver es para grandes empresas y medianas empresas. ¿Qué pasa en la micro y pequeña empresa? La información de específica de negociación colectiva correspondería al punto 1
que es las remuneraciones, los saberes desagregados, pero en este caso sin la especificación del cargo ni la especificación de la antigüedad, es decir, solamente el valor de la remuneración, desagregado. Y los puntos 2 y 3, que sería el valor actualizado de los beneficios del actual contrato colectivo y los costos globales de mano de obra de la empresa. Recuerden que si tienen dudas, las pueden ir escribiendo, las resolveremos al finalizar la clase. Bien, y tenemos un tercer tipo de información, que es la información por cargo o función. Bastante peleada esta información en la reforma, porque venía a tocar la privacidad de las remuneraciones de toda la empresa, incluyendo altos cargos, lo que no cayó muy bien. Eso en un principio. Esto lo llevaron ante la Dirección del Trabajo y ya quedó interpretado que... bueno, lo vamos a revisar ahora. En grandes empresas, una vez por año, el sindicato podrá solicitar la información por cargo o función, siendo esta información las remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa que se encuentren contenidas en el registro del reglamento interno. Bien, ¿qué es el registro del reglamento interno? Dice el reglamento, en realidad la norma que regula el reglamento en el artículo 154 del Código del Trabajo, numeral 6, que en empresas con 200 o más trabajadores debe existir una planilla en el reglamento interno, valga la redundancia, donde se exprese el cargo y función que realiza ese cargo. Ahora bien, en el caso de la información por cargo o función de la gran empresa, esta planilla está limitada a aquellos cargos que tienen 5 o más plazas vacantes o trabajadoras o trabajadores en aquellos cargos por empresa. Es decir, si yo tengo en una empresa donde hay 200 o más trabajadores, es decir, en una gran empresa, tengo a 4 trabajadores operarios de grúa horquilla, ya no está obligado el empleador a incluirlos en ese listado, luego no está obligado a informármelo anualmente. El plazo es el mismo que la información en general, es decir, 30 días siguientes a la fecha en que haya sido requerida. Importante, cuando hablamos acá de un mismo cargo, hay que tomar el cargo sin la especificación que pueda tener en el organigrama de la empresa en específico. Me explico. Supongamos que yo tengo el cargo de supervisor de distintas áreas de la empresa, supervisor de bodega, supervisor de ensamblaje, supervisor de despacho, etcétera, supervisor administrativo, por ejemplo. El empleador no podrá decirme, oye, yo no tengo 5 supervisores de bodega, tengo 2 solamente. Yo no tengo 5 supervisores del área administrativa, tengo 1 por el área contable, 1 por el área de recursos humanos. Y en el fondo, aparentemente, no se cumple esto de que existan 5 supervisores para cumplir los 5 cargos por función que tienen que estar incluidos en este listado. No es necesario que exista esta especificación dentro del organigrama de la empresa, sino tiene que ser un tipo de cargo que sea más o menos análogo. O sea, es decir, en este caso que acabo de dar, todos los supervisores entrarían en un cargo análogo de supervisor, y más allá que la función de supervisión en los hechos sea distinta por cada área, son todas y todos supervisores. Entonces, la empresa no se podría sacar la entrega de esa información por especificarla, separando a estos trabajadores por el área en que trabajan. Lo mismo con los distintos operarios, es decir, alguien que es operario de línea de producción a operario de bodega, si la función es operario, más allá que sean de distintas áreas, se suman para hacer el total de 5 o más que necesito para que el empleador me informe anualmente el cargo y función que está cumpliendo
cada trabajador de este listado. En las empresas medianas tienen una limitación. No pueden pedirlo de forma anual, solamente lo pueden pedir como información previa a la negociación. Bien. ¿Qué pasa si mi empleador no me ha hecho entrega de la información? La información periódica el empleador debería entregármela hasta 30 días después de que él la tiene. Y la información por negociación colectiva me la tienen que entregar a requerimiento del sindicato 30 días después de que yo la solicito. ¿Qué pasa? No me la entrega, el conducto regular y sugerido es solicitarla a través de la inspección del trabajo denunciando esta omisión. La inspección del trabajo obviamente revisará los antecedentes, le dirá, oiga, empleador, usted está negociando colectivamente de forma arreglada, ya lo está haciendo mal, entregue la información, de paso quizás le ponga una multa. Pero supongamos un caso en el que la inspección del trabajo me dice, ¿sabe, sindicato? Usted no tenía el derecho a la información que usted me está requiriendo. La empresa hizo bien en no entregársela. En ese caso, la organización sindical puede recurrir al tribunal laboral de lo resuelto por la inspección del trabajo. Esto es en general, en todo caso. Si yo no estoy de acuerdo con una resolución de la inspección del trabajo, tengo instancias para recurrir, y en este caso en específico la instancia es el tribunal laboral, a través de un procedimiento monitorio, que es más abreviado que un procedimiento ordinario. Ahora, sin perjuicio de lo ya señalado, cabe recalcar que la negativa de entregar información constituye una práctica antisindical, es decir, la negativa. Empresa, necesitamos que nos entregue la información periódica. Tú eres una gran empresa, necesito mi información anual periódica y además necesito la planilla de cargo y función porque eres una gran empresa. Supongamos que la empresa me dice que no. Eso es una práctica antisindical regulada, ¿sí? No hay duda. Y en contexto de negociación colectiva, esta negativa a la entrega de la información es una práctica desleal por parte de la empresa. Es decir, son ambas prácticas que están expresamente reguladas como tales en el Código del Trabajo, sin perjuicio de que el mecanismo para que en los hechos yo pueda tener esa información es el que ya les señalé. Pero pueden hablar de práctica antisindical o desleal con toda confianza si estuvieran en estas situaciones. Bien, hasta acá con el derecho de información. Ahora hablaremos sobre el contrato colectivo, el instrumento colectivo, y sobre cómo se aplica este instrumento colectivo a los trabajadores, al sindicato, a socios nuevos, a socios que se van, a socios que ingresaron cuando ya se inició la negociación colectiva, por ejemplo. Bien, en primer lugar, el contenido del contrato colectivo. Estamos en una negociación colectiva arreglada, para que no nos confundamos. Todo instrumento colectivo deberá contener a lo menos las siguientes menciones. En primer lugar, la determinación precisa de las partes a quienes afecte. Sindicato tanto, RSU tanto, domiciliado tanto, domicilio electrónico, es decir, el mail del sindicato, que ahora es requisito del contrato colectivo. Y en el fondo también la planilla de trabajadores que están en el sindicato y que están afectos a esta negociación colectiva. 2. Las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y demás estipulaciones que se hayan acordado, especificándolas detalladamente. Es decir, el grueso del contrato. El contrato en sí, lo que se va a negociar. 3. El periodo de vigencia, que en el caso del contrato colectivo no puede ser menor a 2 años ni superior a 3 años actualmente. Y 4. El acuerdo de extensión de beneficios o la referencia de no haberse alcanzado dicho acuerdo. Obligatoria. Mención obligatoria, tanto del proyecto de contrato colectivo como del contrato colectivo final. Si yo no quiero que como sindicato
se extienda mi contrato colectivo, en mi proyecto de contrato colectivo pondré específicamente que este contrato colectivo será extendido de forma automática a todo nuevo integrante del sindicato, por ejemplo. O, derechamente, que el contrato colectivo no se le extienda a nadie más. Eso puede pasar. Y pasa, de hecho. No es tan extraño que pase. Adicionalmente, podrá contener la constitución de una comisión bipartita para la implementación y seguimiento del cumplimiento del instrumento colectivo o mecanismos de resolución de controversia. Es decir, armar un sistema para que vayamos haciéndole el seguimiento al contrato colectivo, viendo cómo se aplica, cómo funciona, y si es que tenemos dudas o conflictos respecto a la aplicación y o interpretación de alguna de sus cláusulas, tengamos un mecanismo para resolverlo. No es raro acá, por ejemplo, que se estipulen cláusulas que ordenen a las partes que se reúnan cada 2 meses para ver el desarrollo del instrumento colectivo, solamente. Sirve especialmente este tipo de cláusulas para sindicatos que no tengan buena relación con la empresa y que estén en un contexto de una empresa cerrada, que no le gusta o no busca el diálogo para con el sindicato. Una forma de amarrar ese método de ir viendo cómo se aplica. Y a la vez, si es que yo no estoy contento con la aplicación o interpretación de alguna cláusula, tener una instancia cierta en la cual yo lo pueda hablar con el empleador de forma directa, de forma autónoma, sin meter todavía la dirección del trabajo y sin meter a tribunales todavía. Y método de resolución de controversias, por ejemplo, si en una de estas mesas no llegamos a acuerdo, que cualquiera de las dos partes pueda activar un método de resolución de controversias en la cual, por ejemplo, se pueda realizar durante un periodo de tiempo determinado en el mismo contrato, mesas sucesivas para llegar a algún acuerdo, y si es que no se llega a un acuerdo, se resuelva que se enviará a interpretación primero a la dirección del trabajo, por ejemplo, alguna de las normas a aplicar y en conflicto. Otra cláusula o apartado que es común que esté en los contratos y totalmente recomendable que se incluya es el de interpretaciones o interpretación de cláusula, o el de, en el fondo, conceptualización. ¿Qué entenderá el texto del contrato cuando hablemos de matrimonio? ¿Qué entenderá cuando hablemos de convivencia? ¿Qué entenderá cuando hablemos de convivencia civil, por ejemplo? ¿Qué se entenderá por beneficio? ¿Qué se entenderá por colación? ¿Qué se entenderá por permiso? Quizá parezca simple o sin mayor importancia estos conceptos, pero a la hora de pelear o que haya una desaveniencia en la aplicación del contrato, se agradecen estas cláusulas de interpretación. Bien, extensión de beneficio, como dije hace un momento, era una de las menciones obligatorias que tiene que tener el contrato. ¿Qué es una extensión de beneficio? Es la posibilidad que tienen las partes de acordar que el instrumento colectivo, el contrato colectivo, sea extendido, ya sea en su totalidad o en parte, a algunos trabajadores que las mismas partes determinen. Comúnmente el empleador está muy interesado en que esta cláusula quede libre de aplicación, es decir, que la empresa pueda extender de forma libre los beneficios estipulados y la totalidad del contrato. ¿Qué va a querer el sindicato comúnmente? Y lo recomendado es que existe una diferencia entre estar dentro del sindicato o no. Es decir, yo como trabajador, que no me interesa mucho esto del trabajo sindical, que en realidad lo que más me interesa del sindicato es el contrato colectivo, el bono de término de conflicto, y no sé, la gift card y los aguinaldos. Y ahí se acabó el sindicato para mí. Supongamos que yo no estoy en el sindicato y estoy entre entrar o no entrar al sindicato. Y a la vez el sindicato está, esperemos, con ganas de integrar a la mayor cantidad posible de trabajadores a la organización. Si yo sé que este sindicato extiende beneficios, no tendré un estímulo particular para ingresar al sindicato. Tendré que esperar simplemente que esta cláusula y luego el empleador me extienda el beneficio sin necesariamente yo ingresar al sindicato. Ahora, al revés,
¿qué pasa si el sindicato consigue esta cláusula? Bueno, yo si quiero mi aguinaldo, tendré que ingresar al sindicato. Y si no, a la FIFA. Mala suerte. Eso es lo interesante de esta cláusula, que es muy requerida por la empresa, en cuanto a que a la empresa le interesa tener el dominio. Que no exista tanta diferencia entre trabajadores fuera del sindicato y dentro del sindicato, y para tener facilidades de gestión interna, calcular costos, calcular, en el fondo, gestión de recursos humanos, tenerla de forma homogénea para la planta les es más cómodo generalmente. Bien, en cuanto a la extensión de beneficios, esta, al pactarse, se puede pactar un porcentaje de la cuota sindical que tendrá que ser pagada por ese trabajador a quien le extienden el beneficio. Ese trabajador que está fuera del sindicato le extienden el beneficio. Recomendado, obviamente, que esta cuota sea de al menos, o que sea de un 100%. Es decir, que no alguien fuera del sindicato vaya a recibir, por ejemplo, la totalidad de los beneficios pagando menos que alguien que está dentro del sindicato. O sea, pareciera que me es más, entre comillas, y mirándolo nuevamente desde una forma individualista, capitalista, neoliberal, conveniente estar afuera del sindicato pagando menos que el 100% de la cuota y recibiendo los beneficios. Ahora, otro punto de la extensión de beneficios, como mencioné, se pueden extender la totalidad de los beneficios del contrato o parte de los beneficios. Esa es otra arista por la cual se puede negociar. Supongamos que ya está bien. Yo como sindicato me interesa cerrar luego la negociación, pero no quiero soltar todos los beneficios. Puedo dejar que la extensión de beneficios sea potestativa, es decir, que la empresa determina quién le va a extender los beneficios, pero no ahora 100%. Yo sé que el bono de vacaciones y los días administrativos causan un agrado particular en la gente del sindicato, y quiero que esos beneficios queden solamente para el sindicato, para que nuevamente haya un estímulo para entrar al sindicato y no entreguemos un mensaje de que da un poco lo mismo estar fuera del sindicato, porque de todas formas me van a extender la totalidad de los beneficios. Pero esa es la figura de la extensión de beneficios. Ahora bien, hay un solo beneficio, entre comillas, una sola cláusula que el empleador puede extender de forma unilateral, que es el reajuste de remuneración conforme la variación del IPC, del índice de precio al consumidor, siempre y cuando esta oferta esté en la contestación del proyecto de contrato colectivo del empleador. Bien, ahora, ¿qué sucede con los distintos integrantes del sindicato o las personas que están afuera y se integran en un sindicato con un contrato colectivo que esté vigente? En primer lugar, la libertad sindical es mirada individualmente, es decir, desde el trabajador, desde la trabajadora, desde su capacidad para fundar un sindicato, para entrar a un sindicato y salirse del mismo o cambiar su afiliación, no se ve alterada, no se ve restringida por estar dentro de un contrato colectivo o que se le esté aplicando un contrato colectivo. Es decir, supongamos que Esteban está en el sindicato A y quiere cambiarse al sindicato B, pero está con un contrato colectivo vigente en el sindicato A y a ese contrato colectivo le resta un año. ¿Debe esperar un año para poder cambiarse efectivamente del sindicato? No, puede hacerlo hoy. Ahora, no obstante este cambio del sindicato A al B, ese trabajador que se va al sindicato B sigue afecto al instrumento colectivo, al contrato colectivo que tenía ya en su primera militancia en el sindicato A. No varía, o sea, el contrato colectivo no varía la libertad sindical individual, y esta libertad de desafiliarse y afiliarse a otro sindicato no varía su vínculo contractual, no varía este vínculo jurídico de este trabajador con este contrato en específico. ¿Qué pasa si en el sindicato B hay un contrato colectivo y este trabajador le interesa que se le aplique ese contrato? No puede hacerlo. No puede elegir renunciar al contrato A para que se le aplique el B. Estará sujeto al contrato hasta que concluya su vigencia.
Ahora bien, en este caso que acabo de dar, existe una particularidad. Supongamos que el contrato A le queda un año y en el sindicato B, con el contrato B, les quedan 2 años. A este trabajador se le extingue el contrato, o sea, más que se le extingue, termina la vigencia del contrato colectivo A, ya estando en el sindicato B, se le aplica a este trabajador el contrato colectivo B, desde que termina la vigencia del A. Es decir, nunca se superponen los contratos colectivos, sino que están yuxtapuestos uno al lado del otro de forma continua. Se extingue el A, termina la vigencia del A más bien, comienza a regirle a este trabajador el contrato colectivo del sindicato B en el que actualmente está militando. Ahora bien, ¿qué pasa si es que en el sindicato B ingresa, bueno, que ya tiene un contrato colectivo vigente, ingresa un trabajador nuevo a la empresa e ingresa a este sindicato? No se le aplica automáticamente el contrato. Eso no está regulado de esa forma. ¿Qué hacer? En ese caso, hay dos vías. Una que es coyuntural en el momento mismo, supongamos que esto no lo tenía previsto la directiva, ocurrió. Puedo negociar con la empresa una extensión especial de beneficios para estos trabajadores que se están integrando a mi sindicato, porque la extensión de beneficios puede ser negociada durante la vigencia del contrato. En cuanto a integrar nuevos trabajadores a esta o modificarla a modificarla hacia futuro, en el fondo. ¿Cómo sería la integración de nuevos trabajadores al sindicato B que no tengan el contrato colectivo, que no esté el afecto a este contrato colectivo? Entonces, está la negociación de la extensión de beneficios coyuntural o en el momento o cuando quiera el sindicato, y también podría, y es lo recomendable, o en realidad mi opinión y lo que recomiendo, es que esta extensión de beneficios para los nuevos sindicalizados que no tengan ningún contrato colectivo vigente, se realiza automáticamente cuando este trabajador ingresa al sindicato. Es decir, si yo en la cláusula de extensión de beneficios estipulo con el empleador que todo trabajador nuevo o nueva incorporación o cualquier trabajador que se incorpore al sindicato B estará afecto o le será extendido la totalidad del contrato. Entonces ya no tengo el día de mañana que solucionar coyunturalmente el problema de estos trabajadores nuevos. Ya tengo previsto en mi contrato colectivo lo que va a suceder con los trabajadores que no tienen ningún contrato colectivo vigente o no están afectos más bien a ningún contrato colectivo y se integran al sindicato. Esa es una situación que se puede prever. A diferencia, nuevamente, de que el trabajador afecto al contrato colectivo del sindicato A se cambia al sindicato B mientras el contrato sigue vigente porque lo persigue, entre comillas, la vigencia de este contrato. No puede renunciar al contrato de manera unilateral y optar a otro. Así no funciona la contratación en contrato colectivo laboral. Bien, los contratos colectivos, como les dije, tienen una duración no menor a 2 años ni superior a 3. Ahora bien, los convenios colectivos, aquellos que pueden ser escriturados fuera del contexto de una negociación colectiva arreglada, no podrán tener una duración mayor a 3 años, pero sí podrán tener una duración menor a 2. Esta fue una vía jurídica para solucionar muchos problemas que se han dado de negociación colectiva en contexto de pandemia y más que nada por el contexto económico nacional e internacional, argumento que nos tendremos que acostumbrar a que sea utilizado por parte del empresario, porque recién está comenzando estos numeritos negativos. Así que, bueno, la pandemia es solo el inicio de este argumento.
se vendrán muchas y muchas mesas de negociación en la cual tengamos esta situación nacional e internacional en mesa. Bien, para salvar situaciones coyunturales en las cuales, por ejemplo, al sindicato no quiera negociar con toda la fuerza en medio de este contexto y esté a punto de terminar la vigencia de un contrato colectivo, una de las alternativas es pactar un convenio colectivo, supongamos que con similares o con iguales cláusulas que el contrato, por una duración menor a 2 años. Supongamos que por un año o por 6 meses. Se puede hacer. Se puede hacer. ¿Para qué se hace? Para no perder los beneficios de mi contrato colectivo, o sea, no perder el contrato colectivo en sí. Y para poder negociar de forma arreglada al término de este convenio. Porque recuerden que los plazos de negociación, bueno, en realidad esto lo verán en la próxima clase, pero los plazos de negociación se cuentan en general atendiendo a la vigencia del contrato, si es que hay un contrato vigente. O sea, cuando este contrato vaya a caducar, comúnmente ese es el plazo, el periodo en el cual se comienzan a contar días. Como la información específica de negociación que se pide 90 días antes del término de la vigencia del contrato actual. Ahora, ¿qué sucede si termina mi contrato colectivo y nadie negocia? Por nadie negocia, el sindicato no negocia. Supongamos que el sindicato está en una situación horrible interna, están primero limpiando la casa, ordenando la casa, y se les va, olvidan, esto es un error garrafal, espero que ninguno de ustedes lo haga, pero supongamos que alguien o un sindicato, por el contexto en que está, deciden no negociar colectivamente al finalizar un contrato colectivo que tenga, es decir, no aprovechar la negociación colectiva arreglada que viene. Existe la figura de la ultraactividad del instrumento colectivo. Se extingue el contrato colectivo, deja de estar vigente, pero ciertas cláusulas van a permanecer ahora en los contratos individuales de aquellos trabajadores que estaban afectos a este contrato colectivo. A esto se le llama la ultraactividad. ¿Qué cláusulas se integran a los contratos individuales de los trabajadores afectos al contrato colectivo que está caducando? En general serán todas. Esa es la regla general. Entonces, al contrario es eso. ¿Cuáles no se integran? Las de reajustabilidad pactada, como por ejemplo los reajustes de IPC que yo tenga, o si tengo algún valor en UTM, o si tengo algún valor en UF. Esos valores UTM y UF van a quedar al día del término de la vigencia del contrato. No continuarán reajustándose. Si yo tenía, por ejemplo, reajuste semestral de remuneración más todo mi contrato, se pierde, entre comillas, esa cláusula de reajuste. Ya no va a pasar a los contratos individuales. Los incrementos reales pactados, es decir, si yo tengo que por única vez se incrementará en 50.000, 100.000 pesos las remuneraciones de todos los y las trabajadoras afectadas al contrato, esa cláusula se queda en el contrato colectivo y no pasa a los contratos individuales. Y los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente, como por ejemplo el bus de acercamiento, como por ejemplo un casino. O sea, yo no podría tener un casino por cada trabajador. O el paseo, el asado de fin de año. Esos son ejemplos de cláusulas, beneficios que por su naturaleza se entregan de manera colectiva y que por la naturaleza, valga la redundancia, de la ultraactividad del instrumento colectivo, no pueden pasar a los contratos individuales, porque de otra forma, imagínense que en una empresa donde hay 30 trabajadores con un contrato que se va a extinguir, luego opera la ultraactividad de estos 30 trabajadores, mal podría yo tener una van para cada trabajador de acercamiento al trabajo. Ahora entonces, ¿qué cláusulas quedarían en la ultraactividad? El resto, como por ejemplo los bonos de colación, los bonos de movilización, algún bono de producción que yo haya pactado,
si yo tuviera cualquier otra regalía, aguinaldos, si tuviera un bono de escolaridad, si tuviera el permisos, por ejemplo, si yo gané un día de permiso con goce de remuneración, si yo tengo mi día de cumpleaños ganado a través de contrato colectivo como remunerado, con permiso y trabajado para todos los efectos, esos son, todo lo que dije, son ejemplos de cláusulas que sí pasan a los contratos individuales si es que el contrato colectivo se extingue y no se negocia nuevamente. Ahora, si yo negocio nuevamente y termina la vigencia de un contrato, continúa la del otro. Acá no opera la ultraactividad, porque la fuente de estos bonos que dije, como puede ser bonos de colación y movilización, va a ser ya no el contrato que perdió la vigencia, sino el nuevo contrato. Y estos bonos, la fuente de donde emanan estos derechos, será el nuevo contrato, no serán los contratos individuales, porque no operó la ultraactividad, porque no precluyó, no terminó la vigencia del contrato sin que hubiera una nueva negociación, porque hubo una nueva negociación. Esa es la figura de la ultraactividad, y con esto finalizamos la clase del día de hoy. El resto de negociación colectiva con plazos, más que nada plazos, así que ojo con la próxima clase, que es más o menos trabalenguas de plazos, para que estén atentas y atentos. Y todas las etapas que tiene una negociación colectiva, que en Chile es absurdamente reglada, extremadamente y absurdamente reglada. Pero bueno, eso es lo que teníamos para presentar el día de hoy junto a Claudia en la clase número 1 de negociación colectiva. Así que si Amaro lo dispone, podemos pasar a la sección de preguntas. Hola, oye Esteban, muchas gracias. La gente estuvo muy conectada, muy atenta a lo que estaban hablando. Ahora les vamos a dar 2 minutos bien cortitos para que ustedes se distribuyan las preguntas. Así que la Maro te va a sacar un ratito para que vean con la Clau y los ponemos al tiro en el vivo, ¿ya? Perfecto, Cata. Entonces, que no nos dejen. Aquellas y aquellos que no nos dejen. Volvemos Sí, en breve. y se queden conectados. Perfecto. Eso, por mientras, a quienes están conectados les quería comentar que desde la editorial del Boletín Sindical Carmela Giria estamos haciendo un concurso de fotos en el marco de un año que se cumple desde el 18 de octubre. Les voy a compartir pantalla. No puedo. A ver. Creo que puedo. Ya. Ahí está. Como ven, es hasta hoy día, pero probablemente se extienda unos días más y vamos a sortear esos libros que ven ahí entre las mejores fotos en el marco de octubre de todo el proceso de protesta popular. Fotos que tengan relación con eso, no necesariamente de protesta, pueden ser de procesos que ustedes vivieron desde sus sindicatos, de distintas actividades, y las fotos con más me gusta van a ganar los libros. Así que para que estén atentos a nuestras redes sociales, participen. Y también les quería mostrar muy cortito dónde pueden encontrar el boletín sindical Carmela Giria. Esto lo sacamos todos los meses, ¿ya? Y es súper importante porque ustedes pueden ahí ver actualizaciones de noticias laborales que van pasando todos los meses, temas que de repente son importantes. Entonces ustedes van acá a nuestra página de Facebook, ponen Escuela Sindical Derecho Chile y es una publicación que está fijada acá permanentemente. Y aquí está el link para descargar, ¿ya? Como ven, este es de... no sé qué apreté. Esto es de septiembre, así que está en el marco de todo el proceso de memoria, que es propio de septiembre para nosotros, para nosotras como escuela sindical. Entonces lo enmarcamos en todo ese contexto, pero también hablamos de actualizaciones de leyes laborales y de muchos temas más, así que para que estén bien atentos. Y mandamos también por los mails el boletín sindical.
Así que eso, qué bueno que les gustó la clase, de verdad que nos pone muy felices esos mensajes y siempre que pueden, mándenlos porque siempre los leemos todo lo que nos escriben, de repente nos demoramos un poco en responder, pero porque somos muy poquitas personas y ustedes son muchos, entonces tratamos de estar muy activos y muy presentes en todas sus consultas. Ya, los chiquillos comentan que están listos para responder todo lo que son sus preguntas, así que los pueden hacer aparecer acá mágicamente, ahí están. Hola, Esteban, qué bueno que aparecieron. Ahora van a responder las preguntas. Yo me voy a despedir porque la Maro va a cerrar hoy día. Muchas gracias a todos quienes estuvieron participando y los chiquillos van a responder las preguntas. Qué bueno que les gustó y qué bueno que participaron harto. Así que ahí nos vemos, ¿ya? Los dejo a ustedes. Cariños. Gracias, Cata. Gracias. Bueno, yo voy a partir con algunas preguntas, bueno, que tenían que ver con mi presentación. También me sumo a las palabras de la Cata, agradecerles que se hayan conectado. Y bueno, es bastante densa esta materia, negociación colectiva, como bien decía el compañero, eh, es plazo, es requisito, es como bien densa en ese sentido, así que qué bueno que hayan estado bien atentos. La primera pregunta la voy a leer. Tengo una duda, porque en mi empresa jefes de tiendas y subjefes estaban interesados a incorporarse en el sindicato. Lo que se planteó de estar indicado en el contrato será retroactivo, ya que no creo que tengan esa cláusula. Bueno, ahí el compañero lo que entiendo es que pregunta qué pasa si estos supervisores, estos subjefes tienen interés en ingresar en el sindicato, pero su contrato colectivo, ¿verdad?, no contempla esta exclusión, ¿verdad?, de negociar colectivamente. Bueno, lo primero es que hay un principio que debemos utilizar para resolver bastante de estas dudas que en el fondo informa todo lo que nosotros conocemos como derecho del trabajo, que es el principio de supremacía de la realidad. Esto quiere decir que lo que ocurre en los hechos es lo que debe primar, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si estos subjefes tienen facultad de administración o no. ¿Pueden despedir trabajadores, por ejemplo? Bueno, y en tal caso, aunque el contrato no lo contemple, sí pueden negociar colectivamente. Y es más, la norma indica que esta prohibición de negociar colectivamente debe figurar en el contrato de trabajo. Si no existe esta estipulación, se entiende que el trabajador está habilitado ya para negociar colectivamente. Nuevamente voy a agregar, para recordar, digamos, que los trabajadores que tienen facultades de representación del empleador y están dotados de estas facultades generales de administración, son los gerentes y los subgerentes, por regla general, ¿ya? Y en las micro y pequeñas empresas también el personal de confianza, en esta, digamos, en esta empresa que no supera a los 49 trabajadores, ¿ya? Tampoco en el caso de los trabajadores que están sujetos a contrato de aprendizaje, ellos tampoco pueden negociar tratándose de estas empresas pequeñas, ¿ya? La pregunta 2, en relación a los anexos de contrato, dice, ¿los anexos de contrato pueden resolverse con el sindicato? Voy a interpretar esa pregunta. Entiendo que, lo que se quiere saber es si a través de un contrato colectivo yo puedo integrar y puedo o mejorar o referirme a las cláusulas de un anexo de contrato. Bueno, entendiendo que esa es la pregunta, sí, claro, las cláusulas de un anexo de contrato, si son materias de negociación, sí se pueden resolver en el proceso de negociación colectiva. Se pueden contemplar dentro del petitorio por parte del sindicato. Y nuevamente, a modo de recordatorio, ¿cuáles son las materias que se pueden negociar? Son todas aquellas que sean de común interés entre las partes, entre el trabajador y el empleador. Ya especialmente las que se refieren a remuneraciones, a beneficios en especie o en dinero y a condiciones comunes de trabajo. Las que no se pueden negociar, ¿qué materias no se pueden negociar? Son aquellas que restrinjan o limiten las facultades del empleador para organizar, dirigir o administrar la empresa. ¿Ya? Y las materias ajenas a la empresa. Eso no es materia de negociación. Por ejemplo, sí se puede negociar, se pueden establecer cláusulas acerca de conciliar el trabajo con responsabilidades familiares, con la corresponsabilidad parental, con planes de igualdad de oportunidad, de género, acciones para corregir situaciones de desigualdad, capacitación, mantenimiento de servicios de bienestar.
y en general todas esas materias que son de común acuerdo entre las partes, ¿ya? ¿Qué es importante en eso? Bueno, hay que tener ojo en este caso con los objetivos del sindicato. Nosotros probablemente en las clases anteriores ya ustedes han visto cuál es la importancia de que en los estatutos se especifiquen bien cuáles son los objetivos del sindicato. Y entre ellos, nuevamente es importante que se incluya el velar por un trato no discriminatorio. Por ejemplo, la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que en el reglamento interno, como bien dijo el compañero, existe un registro de cargos tratándose de empresas con más de 200 trabajadores, en la cual existan más de 5 cargos que cumplan esta misma función, y en tal caso, al momento de solicitar la información periódica de remuneraciones, debería encontrarse la misma remuneración en el caso de hombres y mujeres. Si no es el caso, es un antecedente válido eh, para alegar un trato discriminatorio. ¿Ya? Por otro lado, la pregunta número 3 dice, si se termina el contrato colectivo y la persona se retira del sindicato, las cláusulas individuales del contrato colectivo pasan a su contrato individual. Si esa la respondimos después con el resto de la clase, claro, bueno, ese es el caso de que si el empleador extiende estos beneficios sin considerarlo dentro del contrato de trabajo, estamos frente a una práctica antisindical, derechamente, ¿ya? Independiente si luego no se negocia. La pregunta número 4 dice, las profesoras que terminen contrato a plazo fijo durante la negociación, ¿son desvinculadas o las protege el fuero? Bueno, lo importante es saber, digamos, qué es lo que implica tener fuero, ¿verdad? El fuero significa que el empleador no puede despedir al trabajador sin un juicio de desafuero. En este caso, hay una excepción que sí, las compañeras que se encuentran sujetas a un contrato de plazo fijo o por obra y termina su contrato dentro de este plazo del fuero, el empleador no necesita desvincularla a través de un juicio de desafuero, no necesita pasar por la declaración de desafuero. Ya termina el contrato, termina el fuero. Y bueno, eso es lo que ocurre en estos casos. ¿Ya? Sí, perdón, Clau, podría complementar que el único caso en el cual cuando concluye el plazo fijo de un contrato a plazo respecto de una trabajadora que tenga fuero y en el cual se discute la permanencia, incluso, entre comillas, obligada de esa trabajadora en la empresa, es por el fuero maternal. Ese es el único caso en el cual incluso es discutido. O sea, esto de todas formas demanda y buena defensa, porque hay especial preocupación en toda la legislación por el que está por nacer y por la salud de la madre y su hijo o hija y por el embarazo. O sea, esos son hay otros bienes jurídicos además de los laborales envueltos. Y de todas formas en ese caso se discute en tribunal, para que tengan claro ahí el tema del fuero. Así que, bueno, si la profesora que termina el contrato a plazo fijo durante la negociación son desvinculadas, la expresión no es desvinculada, sino que termina el contrato, ¿ya? Y la última pregunta es, ¿quién define el tamaño de la empresa? El número de trabajadores. Bueno, toda esta presentación y el resto de lo que vayamos viendo sobre negociación colectiva está definido por el Código del Trabajo, en el artículo 505 bis, para que ustedes lo puedan buscar. Ahí se distinguen estos tamaños de la empresa solo para efectos de negociación colectiva. Esto no quiere decir que se aplique para otro tipo de procedimiento o fuera del derecho laboral. Para efectos de negociación colectiva lo define el Código del Trabajo. Eso. Entonces, esas son las preguntas como relativas a mi presentación. Perfecto. Voy a continuar con el resto de las preguntas. Bueno, esta ya la mencioné. ¿Qué ocurre si la empresa se niega a entregar la información previa a la negociación colectiva? ¿Tiene alguna sanción legal? Práctica desleal, totalmente. Y si ustedes van a la dirección del trabajo, es probable que así lo declare y se llevan, aparte de
el requerimiento por parte de la Dirección del Trabajo de esta documentación, se van a llevar una linda multita. Así que sí, no es que dé lo mismo. La siguiente pregunta es de la próxima sesión, pero de todas formas la vamos a responder para que no se quede con la duda la persona que la formuló, pero es de la próxima sesión, para que nadie se asuste por lo que les voy a decir. Dice, si se realizó una negociación reglada y por X motivo el sindicato se tuvo que acoger al artículo 342. ¿Qué es el artículo 342? Es la posibilidad que tiene el sindicato de firmar el piso de negociación cuando esté dentro de la negociación colectiva arreglada en cualquier momento, por un periodo de 18 meses. Esto es algo así como un contrato forzoso, o así se conoce en doctrina, pero en el fondo esa es la figura del 342. Que el sindicato diga, ya, ¿sabes qué? Me cansé de esta negociación, quedémonos con el piso y vivámonos en 18 meses. Bien, ¿se toma de todas maneras como una negociación? Sí, la aplicación de este contrato forzoso tiene que necesariamente estar durante una negociación, la cual sí o sí tiene que haberse iniciado. Entonces, respondiendo a que se toma como negociación, sí, totalmente. Es una negociación. Terminó de esta forma extraña, si se quiere, o esta alternativa legal que le da al sindicato para salir de una negociación que, bueno, por X motivo que el sindicato decida patearla 18 meses más. Dice, ¿cuándo deberían empezar a recibir los beneficios remuneracionales que ya están pactados? Entiendo que en el piso de negociación. Eso queda en el mismo piso de negociación. El piso de negociación que tiene que estar en la respuesta del empleador incluye la vigencia del contrato. Entonces hay que estar a la vigencia del piso de negociación que estoy firmando. Esa será el momento, o más que el momento, la directriz de la aplicación del contrato, desde cuándo se comenzarán a aplicar. Comúnmente, más allá de la duración que tenga un contrato, su vigencia se cuenta al día siguiente del término de la vigencia del contrato que está actualmente vigente. Así que será desde entonces, para que no haya una superposición de contratos. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto que la empresa puede dar un beneficio menor a lo que está en el contrato colectivo a los no sindicalizados y este no constituye extensión de beneficios? Bueno, para mí es una extensión de beneficios. Recuerden, como vimos hace un momento, la extensión de beneficios puede ser total o parcial, ya sea totalmente del contrato o respecto de un beneficio específico. Por ejemplo, un bono, no sé, aguinaldo de Navidad por 100.000 pesos. Yo puedo pactar que se extienda el 50% de esa cláusula. O sea, si el empleador dice, yo en vez de dar el aguinaldo de 100.000 pesos a alguien que no sindicalizado, no extendido, le estoy dando 90.000. Por lo tanto, no estoy extendiendo el contrato, no, lo está extendiendo. Para mí, o mi opinión, es una extensión. O sea, imagínense, 1.000.000 de pesos por un X beneficio, pero el empleador le entrega 999.000 a otra persona, ya le está entregando menos valor que el original. Entonces, se cae por el propio peso la lógica del argumento del empleador. Para mí es una extensión a todas luces. Especialmente si este beneficio lo comienza a dar desde que está vigente el contrato. O sea, si es que vemos una temporalidad de la aplicación de este beneficio a la par con el contrato, para mí no cabe en duda. Yo no le daría más vueltas. Bien, en un proceso de negociación colectiva, ¿te pueden hacer rebaja de remuneraciones? Más que en un proceso de negociación colectiva, yo por regla general no te deberían hacer rebaja de remuneraciones. O sea, no hay ningún de manera unilateral el empleador no puede hacerlo. La única forma en que lo podría hacer es a través de anexos de contrato. Y el anexo de contrato es esencialmente voluntario. El anexo de contrato, al igual que el contrato de trabajo, es bilateral, requiere de ambas voluntades, tanto del trabajador como del empleador. No me pueden obligar a firmar un anexo de contrato, incluyendo, por ejemplo, el de teletrabajo. Ojo con eso. Entonces, si a mí me van a rebajar mi remuneración, el empleador no lo puede hacer de manera unilateral. Que lo haga en un contexto de negociación colectiva, bien, tampoco va a poder hacerlo de manera unilateral. Ahora, si comienza con presiones y ya vemos una actitud de mala fe del empleador, podríamos estar ante una práctica desleal, totalmente. O sea, una práctica que
viene a causar una disrupción en las relaciones entre las partes, que comienza a agitarme a la base y que cambie el clima de buena fe de la negociación. Una conducta de ese tipo es una práctica desleal a mi juicio. No obstante, y reitero, una rebaja unilateral de las remuneraciones no corresponde, más allá que estemos en negociación o no. Bien, dice, y si no hay negociación anterior, supongo que se refiere a qué pasa en una empresa donde no hay ningún contrato colectivo. La empresa tiene más de 10 años, pero es la primera negociación. En cualquier momento. Por regla general, en una empresa donde no exista un contrato colectivo vigente, yo puedo negociar en cualquier momento. Esa es la regla general. Ahora hay periodos protegidos, entre comillas, en esta empresa. O sea, estamos en el caso de una empresa que nunca se ha negociado en la empresa. Inicia actividades, hay un periodo en el cual no se puede negociar, conforme vieron con Claudia al inicio de la clase, y a la vez la empresa cuenta con un periodo protegido, un periodo, si no mal recuerdo, que es de 60 días, no recuerdo si era de 30 o 60, mala mía, mis disculpas desde 60. Muchas gracias, Claudia. En el cual la empresa puede fijar para que en ese periodo no se negocie. Esto es en empresas donde nunca se ha negociado, y es algo así como una ventaja para la empresa respecto al primer escenario de negociación. O sea, si no es ese periodo protegido en esa empresa donde no se ha negociado, y si ya si ya transcurrió el tiempo en el cual creado una empresa no se puede negociar en cualquier momento. Esa es la regla general. No está sujeta a algún plazo en particular. Bien, el tamaño de la empresa ya lo dijo creo que lo dijo Clau. Bien, perfecto. Y dice, se dicta por un juzgado la unidad económica, o sea, el llamado multiroot. ¿El sindicato podrá pedir información de las empresas declaradas una sola unidad? Sí, porque no es de la empresa. O sea, esto ya es un poco jurídico y perdón si sueno enredado. Pero la figura es trabajador-empleador. Ahora, que el empleador esté constituido por una o más empresas es otro cuento, pero sigue siendo un empleador. Esa es la relación que hay en una relación contractual laboral. En ese contexto, las obligaciones y los derechos de información son respecto del empleado. En este caso, si a mi empleador le declararon el multiroot, la pluralidad de razones jurídicas, yo puedo pedir la información de mi empleador. Y si está constituido en varias empresas, será entonces de todas las empresas en particular. Bien, creo, estimado Amaro, que ahí estamos con las preguntas que teníamos para hoy. Sí, quiero acotar solamente sobre la última pregunta. Que, digamos, es un recurso bastante útil esta declaración de unidad económica. Así que, finalmente, para efectos de una negociación colectiva, tratándose de empresas que tienen varias sociedades, multiroot, incluso con nombres distintos, en lugares distintos, sí es importante que para preparar una negociación incluso, la idea es preparar una negociación con tiempo, ¿verdad? No los últimos meses, con años, idealmente. Antes de negociar, precisamente, buscar esta declaración de unidad económica. Eso, como un modo para que la negociación colectiva sea más fructífera también para ustedes. Eso. Perfecto. Ya pues, Clau, Esteban, muchas gracias por estar hoy día, por la clase, por la buena disposición. Como bien dijeron, esta es la primera parte. La próxima semana va a haber otras compañeras y compañeros de la escuela sindical y van a ir con lo que ya es el procedimiento de la negociación colectiva. Y algunas de las preguntas que están acá y quizás fueron abordadas hoy día se van a ver en mayor profundidad en esa clase. Aprovecho de comentarles también que hay algunas preguntas que no se alcanzaron a responder porque ya van a ser las 9 de la noche y tenemos como ese límite más o menos dentro de la organización. Algunas preguntas que son más específicas, que tienen relación como con preguntas más individuales o más específicas relativas como a qué hacer en este caso, o tengo esta situación en mi sindicato,
recuerden que las pueden escribir a asesores.escuelasindical@gmail.com, ¿ya? El mail lo pueden encontrar en el Facebook de la Escuela Sindical, o si ustedes se equivocan y lo mandan al mail de la Escuela Sindical como tal, nosotros lo reenviamos para allá, ¿ya? Entonces esos temas, traten de enviarlo ahí, porque de repente, más específico, nos cuesta responderlo en este tipo de instancias. Y eso, pues. Muchas gracias, Clau, ustedes nuevamente, y nos vemos la próxima semana con otra clase de negociación colectiva. Nos vemos. Gracias a todos. De Cariños. que muchas gracias.